¿Acaso no es la mayor de las cobardías vivir engañándose a sí mismo? ¿No es la forma más refinada de esclavitud aquella que construimos con nuestras propias manos, tejida con excusas, justificaciones y la dulce mentira de que somos víctimas de las circunstancias? Hoy te invito a contemplar el abismo de tu propia mediocridad, no para hundirte en él, sino para comprender que solo quien se atreve a ser cruel consigo mismo puede alcanzar la verdadera libertad. Y si estas palabras resuenan en tu alma como un martillo contra el cristal de tus ilusiones, no dudes en suscribirte a este canal y compártenos desde qué ciudad nos acompañas en este viaje hacia la autenticidad más despiadada. Friedrich Nietzsche, ese filósofo que se atrevió a declarar la muerte de Dios y a danzar sobre las ruinas de la moral tradicional, nos legó una verdad que pocos se atreven a enfrentar. La libertad no es un regalo que se otorga, sino una conquista que se arranca de las garras de la propia debilidad. Hazte cruel contigo mismo. No es una invitación al masoquismo ni a la autodestrucción, sino el grito de guerra de quien ha comprendido que la compasión hacia uno mismo es el primer eslabón de la cadena que nos mantiene prisioneros. La crueldad de la que hablamos no es la del verdugo, sino la del escultor que no teme golpear el mármol hasta encontrar la forma perfecta que ya se oculta en su interior. Es la crueldad del jardinero que poda sin piedad las ramas enfermas para que el árbol crezca vigoroso. Es la crueldad del alquimista que somete los metales al fuego más intenso para purificarlos y transformarlos en oro. Esta crueldad es, en realidad, un acto de amor supremo hacia aquello que podemos llegar a ser. Observa tu vida por un momento. ¿Cuántas veces has cedido ante la tentación de la facilidad? ¿Cuántas oportunidades has dejado escapar por miedo al fracaso, al juicio ajeno, al dolor del crecimiento? Cada vez que elegiste la comodidad sobre la excelencia, cada vez que preferiste la seguridad de lo conocido sobre la aventura de lo desconocido, estuviste siendo compasivo contigo mismo. Y esa compasión, esa dulce y envenenada compasión, fue cavando tu propia tumba. La voluntad de potencia, ese concepto fundamental del pensamiento nietzscheano, no es otra cosa que la fuerza creadora que nos impulsa a superarnos constantemente. Pero esta fuerza no surge de la comodidad ni del conformismo, brota únicamente cuando nos atrevemos a confrontar nuestras limitaciones con una honestidad brutal. La voluntad de potencia es el fuego que arde en el corazón de quien se niega a aceptar la mediocridad como destino. Piensa en los momentos más transformadores de tu existencia. ¿No fueron precisamente aquellos en los que te viste obligado a abandonar viejas versiones de ti mismo? ¿No fueron esos instantes de crisis, de ruptura, de dolor necesario, los que te permitieron renacer más fuerte? La crueldad consigo mismo no es otra cosa que la decisión consciente de provocar esas crisis transformadoras, en lugar de esperar pasivamente a que la vida nos las imponga. El amor fati, el amor al destino, es quizás uno de los conceptos más radicales y liberadores que Nietzsche nos ofreció. Pero no se trata de una aceptación pasiva y resignada de lo que nos ocurre, sino de un abrazo apasionado a la totalidad de nuestra existencia, incluyendo y especialmente aquello que nos resulta más difícil de aceptar. Amar el destino significa amar también nuestros fracasos, nuestros dolores, nuestras pérdidas, porque reconocemos en ellos los ingredientes necesarios para nuestra transformación. Cuando te vuelves cruel contigo mismo, cuando te niegas a aceptar excusas y justificaciones, estás practicando el amor fati en su forma más pura. Estás diciendo sí a la vida en su totalidad, incluyendo la parte que requiere sufrimiento, esfuerzo y renuncia. Estás eligiendo amar tu destino, no solo cuando es favorable, sino especialmente cuando es adverso, porque comprendes que la adversidad es el cincel que esculpe el carácter. La moral tradicional nos ha enseñado a valorar la compasión como la virtud suprema. Nos ha convencido de que ser buenos significa ser indulgentes con nosotros mismos y con otros, que la benevolencia es sinónimo de nobleza. Pero Nietzsche vio en esta moral una trampa mortal, un veneno que debilita la voluntad y conduce a la decadencia.
La transvaloración de los valores que él propuso no es un capricho intelectual, sino una necesidad vital para quien aspira a la grandeza. La moral del rebaño, esa moral que predica la igualdad y la compasión universal, es en realidad una moral de esclavos, diseñada para mantener a las masas en un estado de mediocridad confortable. Nos enseña a sentirnos culpables por nuestros deseos de excelencia, a avergonzarnos de nuestras ambiciones, a disculparnos por nuestros triunfos. Nos convierte en pastores de nuestra propia mediocridad, cuidando celosamente el rebaño de nuestras limitaciones. La crueldad hacia uno mismo es, entonces, el primer paso hacia la liberación de esta moral esclavizante. Es el acto de rebelión más radical, negarse a ser compasivo con la propia debilidad, rechazar las excusas que nos mantienen pequeños, destruir los ídolos internos que nos impiden crecer. Es la declaración de independencia del alma noble contra la tiranía de lo mediocre. El nihilismo activo, otro concepto central del pensamiento nietzscheano, no es la desesperación pasiva de quien ha perdido todas las ilusiones, sino la fuerza destructora que prepara el terreno para la creación. Antes de poder construir nuevos valores, debemos tener el coraje de destruir los antiguos. Antes de poder crear una nueva versión de nosotros mismos, debemos estar dispuestos a aniquilar la anterior. Esta destrucción requiere una crueldad implacable hacia todo aquello que en nosotros representa lo caduco, lo débil, lo conformista. Requiere la voluntad de matar al cobarde que llevamos dentro, de ejecutar al mediocre que habita en nuestro corazón, de sepultar al esclavo que se esconde en nuestra alma. Solo quien es capaz de este acto de crueldad suprema puede aspirar a renacer libre. El eterno retorno, quizás la idea más vertiginosa que Nietzsche nos legó, nos plantea una pregunta fundamental. ¿Vivirías tu vida exactamente igual si supieras que cada momento, cada decisión, cada instante de dolor o de gozo, se repetiría eternamente? Esta pregunta no es un ejercicio intelectual, sino una prueba de fuego para medir la calidad de nuestra existencia. Quien vive con crueldad hacia sí mismo, quien se niega a aceptar una vida mediocre, quien elige la excelencia sobre la comodidad, puede enfrentar la idea del eterno retorno sin terror. Puede decir, sí, que se repita eternamente cada momento de mi vida, porque cada instante ha sido vivido con intensidad, con propósito, con la conciencia de estar creando algo digno de ser eternamente repetido. La estética de la existencia, ese concepto que convierte la vida en una obra de arte, solo es posible para quien ha desarrollado un gusto refinado por la excelencia. Y este gusto no se desarrolla en la comodidad, sino en la confrontación constante con nuestras limitaciones. El artista de la propia vida debe ser implacable con su material, debe pulir sin descanso su propia personalidad, debe crear sin compasión hacia sus propias resistencias. La libertad verdadera no es la ausencia de restricciones externas, sino la capacidad de imponerse a uno mismo las restricciones más elevadas. El hombre libre no es quien puede hacer lo que quiere, sino quien quiere lo que hace, quien ha conseguido que su voluntad y su destino coincidan perfectamente. Esta coincidencia solo se logra a través de una disciplina férrea, de una crueldad metódica hacia todo aquello que en nosotros busca la facilidad y la mediocridad. La sociedad moderna nos ha vuelto blandos, nos ha acostumbrado a buscar la comodidad, a evitar el dolor, a huir de la confrontación con nosotros mismos. Vivimos en una época que ha hecho de la autocompasión una virtud y del conformismo una sabiduría. Pero esta aparente benevolencia es, en realidad, una forma sutil de crueldad, porque nos mantiene alejados de nuestra verdadera naturaleza, de nuestro potencial más elevado. La crueldad hacia uno mismo de la que hablamos no es la del asceta que se mortifica por odio hacia la vida, sino la del atleta que entrena sin piedad porque ama la excelencia. No es la del masoquista que se complace en el dolor, sino la del creador que acepta el sufrimiento como precio necesario de la creación. Es la crueldad del que ama tanto la vida que se niega a vivirla a medias. Cada día nos presenta oportunidades para practicar esta crueldad liberadora.
Cada vez que elegimos levantarnos temprano en lugar de permanecer en la cama, cada vez que enfrentamos una conversación difícil en lugar de evitarla, cada vez que trabajamos en nuestros proyectos más importantes, en lugar de distraernos con entretenimientos vacíos, estamos siendo crueles con nuestro yo mediocre y bondadosos con nuestro yo superior. La transformación personal no es un proceso suave y gradual, sino una serie de muertes y renacimientos violentos. Cada vez que abandonamos una limitación, algo en nosotros debe morir. Cada vez que abrazamos una nueva posibilidad, algo nuevo debe nacer. Este proceso requiere la crueldad del partero que no teme causar dolor para traer nueva vida al mundo. La autodisciplina, vista desde esta perspectiva, no es una restricción de la libertad, sino su más pura expresión. Quien se disciplina a sí mismo, está ejerciendo su libertad en su forma más elevada, está demostrando que su voluntad es más fuerte que sus impulsos, que su espíritu es más poderoso que sus circunstancias. La autodisciplina es la crueldad que el alma noble se inflige a sí misma para mantenerse noble. El dolor del crecimiento, ese dolor que experimentamos cuando nos vemos obligados a abandonar viejas versiones de nosotros mismos, es el precio que pagamos por la libertad. Pero es un precio que vale la pena pagar, porque nos libera de la prisión de nuestras limitaciones autoimpuestas. Quien no está dispuesto a pagar este precio, permanecerá eternamente prisionero de su propia mediocridad. La soledad del que se supera a sí mismo es otra forma de crueldad necesaria. Quien elige la excelencia debe estar preparado para caminar solo, porque pocos tienen el coraje de emprender este camino. Debe estar dispuesto a ser incomprendido, a ser juzgado, a ser criticado por aquellos que han elegido la comodidad de la mediocridad. Esta soledad no es un castigo, sino un privilegio, porque solo en la soledad podemos escuchar la voz auténtica de nuestra voluntad de potencia. El futuro pertenece a aquellos que son capaces de ser crueles consigo mismos, a aquellos que se niegan a aceptar excusas, a aquellos que eligen la excelencia sobre la comodidad. En un mundo que se ha vuelto blando y complaciente, la crueldad hacia uno mismo se convierte en un acto revolucionario, en una forma de resistencia contra la mediocridad generalizada. La libertad no es un estado que se alcanza de una vez para siempre, sino una conquista que debe renovarse cada día. Cada mañana debemos elegir nuevamente ser crueles con nuestro yo mediocre y bondadosos con nuestro yo superior. Cada día debemos decidir si queremos ser esclavos de nuestras limitaciones o artistas de nuestra propia transformación.